Ok, y ahora sí, voy a compartirles entonces acá. Me avisan por favor si ahí pueden ver lo que se está proyectando. Sí, vamos bien. Ok, yo voy a quitar la cámara para que el internet no se me ponga muy lento, pero igual acá estoy y me preguntan cualquier cosita. Ok, vamos a ver. Ok, ahí entonces estamos viendo la portada, ¿verdad? Todos me indican si lo ven, sí. Sí, Sí, se ve perfecto. bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a la profesora Vilma y a los chicos, ¿verdad? Yo les voy a dar algunos ejemplos. Ya ustedes con el curso han visto conceptos, han repasado metodologías, refuerzan con el laboratorio, pero en este caso lo que yo les voy a comentar son algunos ejemplos de trabajos en los que yo he estado relacionada. Pues mi área es el área de biotecnología vegetal y desde que ingresé al TEC, pues me ha correspondido trabajar con varias especies. En este caso no menciono a profundidad porque en su momento pues fue un trabajo bajo confidencialidad con dos especies leñosas que se dio. Sí les comento que trabajando con árboles, en aquel momento trabajamos bochicia y terminalia. Fue bastante complicado. En el caso de bochicia, lográbamos a partir de explantes nodales una generación de yemas in vitro que después uno podía intentar multiplicar, pero el gran reto fue que nunca elongaban. Entonces, fue muy complicado. Se intentó también trabajar por medio de inmersión temporal, se tenía una elongación parcial, pero no suficiente. Entonces, fue una especie compleja en ese aspecto. Mientras que con Terminalia, igual la introducción al laboratorio mediante explantes nodales, pues también fue complicado, pero en este caso porque tenían muchísima pubescencia estos explantes y esto a su vez generaba pues que se dificultara la desinfección y por tanto teníamos altas tasas de contaminación cuando se hacía la introducción. Incluso se llegó a utilizar mercurio, lo cual pues es bastante fuerte y hay que trabajarlo con otras medidas particulares y aún así vieran cómo costaba. De los poquitos explantes nodales que lograban sobrevivir y generar yemas, pues de ahí sí se logró tener algunas vitroplantas, poquitas, que de hecho eso fue trabajo de graduación de una egresada, colega nuestra que trabaja actualmente en la Escuela de Forestal de Agua Méndez. Entonces sí les contaba esas dos experiencias que no fueron tan satisfactorias, pero ahora les voy a presentar a Philanthus acuminatus también, que es un árbol y pues con el cual sí hemos tenido bastante éxito en el trabajo en laboratorio. Pero bueno, antes de Carol, hablarles, sí, Carol, sí. a mí me interesa que les cuente un poquito también de dónde tomaron el material, que si pudieron hacerle tapaceros, si lo tuvieron en el invernadero, ¿verdad? Porque como estas especies son árboles y que están en fincas o que hay empresas que piden estos trabajos y que se tarda mucho en el establecimiento para poder seguir con las otras etapas. Sí, de hecho, como les digo, en esta presentación no abordo mayores aspectos sobre bochicia y terminalia, pero al menos al menos estos ejemplares, había un acuerdo, un contrato a través de Fundate con una empresa, más bien una cooperativa que estaba interesada en lograr la micropropagación de esas especies forestales. Entonces, ellos establecieron este contrato en ese momento a través de también la firma del NUR y ellos se encargaban de traer el material de campo. Entonces, lo que nos llegaba al laboratorio eran bolsas con yemas terminales y también, bueno, con ciertas yemas, explantes nodales en sí, tratando de que fuera un material lo más tierno posible
en función del material leñoso que es, ¿verdad? No nos pueden traer una rama de un árbol, ¿sí me comprenden? Entonces se tomaba como la terminación de ramas que incluyeran yemas para que fuera como el material más fácil de manejar en el laboratorio. Ya cuando hay mucho crecimiento secundario, ¿verdad? Que ya empezamos a ver cierto nivel de corteza, se dificulta mucho su manejo, su introducción en el laboratorio. Ya son materiales no solo más gruesos, sino que cuesta más desinfectarlos y manejarlos, pero así fue básicamente como funcionó. El acuerdo incluía cada cuánto se iba a estar trayendo el material al TEC. Como les digo, la misma cooperativa se encargaba y nosotros ese mismo referencia procesábamos las muestras. Si llegaba muy tarde, entonces debían almacenarse en frío, se dejaban en el cuarto frío, en las bolsas en que venían y ya al día siguiente era que se hacía la desinfección e introducción del material al laboratorio. Fueron varios años, era de mucho interés para ellos que se lograra la micropropagación del material, ¿verdad? Ustedes entienden que las forestales tienen un crecimiento pues bastante más lento que si trabajamos con una herbácea. Entonces, para ellos representaba una ventaja poder generar en el laboratorio muchos ejemplares de estos árboles y generar el proceso de aclimatación y llevarlos ya a campo. Sin embargo, con las dificultades que se dio para el establecimiento en sí de este material en el laboratorio, pues no se llegó a la etapa de aclimatación. Entonces, el proyecto, o más bien la cooperación, quedó ahí. Sí. Ahora, les voy a mencionar el trabajo que se hizo con una planta herbácea, de hecho es lo que llamamos arbense, de crecimiento espontáneo, que no me escucha Alex si le digo maleza, que es Plantago mayor, conocido comúnmente como llantén. Y pues bueno, aquí la base se trata también de que yo he trabajado con plantas medicinales, una de estas es llantén. De hecho, el seguro, la Caja Costarricense del Seguro Social, genera o ha tenido a disposición de los asegurados un polvo, sí, una formulación en polvo de llantén. No estoy segura si lo utilizan como para fibra o como un antiinflamatorio. No estoy muy segura de cuál era la función, pero bueno, es parte de este folclore popular que caracteriza las propiedades alrededor de plantas medicinales. Sin embargo, es nuestro deber, digamos, como científicos, procurar verificar que ese conocimiento de plantas medicinales pues sea científicamente cierto, o sea, verificar esas propiedades que se le atribuyen a ciertas plantas. En este caso, nosotros, mi grupo de trabajo, que incluye al profesor Giovanni Garro también, como coordinador del proyecto. Nosotros trabajamos de la mano con la empresa Lisan Natura, bueno, Lisan, a través de la línea Lisan Natura, que lo que hace es justamente aprovechar el potencial de ciertas especies a las que se les atribuyen propiedades medicinales para generar productos naturales. ¿Ok? Este fue el caso del trabajo con Yantén. Muy bien, si consultamos la literatura, a esta planta se le van a atribuir bastantes características como antibacteriano, antiinflamatorio, antialérgico, expectorante, incluso algunas propiedades que tienen que ver con padecimientos más complejos, como es la actividad antitumoral. Y para efectos del proyecto nos centramos en la actividad cicatrizante. En un inicio también se quiso comprobar el potencial antibacteriano contra el Helicobacter pylori, pero los resultados no fueron favorables, entonces nos enfocamos en la actividad cicatrizante. Y aquí es importante recordar que en el caso del trabajo con plantas medicinales, mucho del interés está no solo en lograr un buen manejo, establecimiento y manejo de las plantas, tanto en laboratorio y si es de interés en la fase de aclimatación y pase a campo, sino que además es importante verificar la composición bioquímica de extractos a partir de estas plantas. Como nos explicaba Lisa Natura cuando iniciamos nuestras conversaciones, muchas veces el potencial de las plantas medicinales no está en un compuesto aislado de forma única, un único compuesto aislado como compuesto activo, sino más bien que su potencial está en la sinergia que se genera
en la actividad de los diferentes compuestos cuando interactúan en la planta. Por eso es que muchas veces los análisis se realizan con extractos crudos, es decir, con un extracto que se logre, puede ser acuoso, etanólico, presentes en esas plantas, y con esos extractos es que se realizan pruebas. Solo aquí para cultura popular, parte del trabajo que hicimos con esta empresa nos dejó el conocimiento de que a nivel de registro de productos naturales, prácticamente no se necesitan pruebas científicas, evidencia científica como estudios científicos publicados o ensayos en modelos animales. Para nada, esas fases no se necesitan, basta con la recopilación de información alrededor de las propiedades de esas plantas. Sin embargo, la empresa quiso ir un poco más allá y ver realmente científicamente qué potencial tenía la planta llantén. Ya cuando se trata de la formulación de fármacos, ahí sí. Y como ya ustedes deben saber, es necesaria incluso la etapa de estudios in vivo, ¿verdad? Modelos animales, cumpliendo todas las etapas de la investigación clínica antes de poder generar un formulado para la comercialización para uso en humanos, ¿verdad? Entonces, sí se deben cumplir todas las etapas. Se maneja desde los ensayos en modelos animales in vitro, modelos animales in vivo. Recuerden que dentro de estos estudios o ensayos clínicos ya se llega a una etapa en la que se debe de comprobar su efecto en una muestra de humanos, primero una muestra pequeña, luego una muestra mayor, y ya la última etapa como comparación del potencial de estos productos a nivel competitivo en el mercado. Entonces, así es como se concluye, pero obviamente llegar a estas etapas es mucho más costoso. En el país hay ciertas restricciones en el tema de ensayos con humanos, pruebas en humanos. Entonces, algunas consideraciones se tienen que hacer. Más bien, se tiene que considerar hacer algunas pruebas fuera del país. Y bueno, es bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que optan muchas empresas farmacéuticas? Pues los genéricos. Me imagino que ustedes los han escuchado. ¿Qué es un genérico? Al final, bueno, se genera toda la investigación de un formulado, un compuesto activo con cierto potencial. Y otros países lo que hacen es adoptar esa tecnología, sacar un producto equivalente, se basan en dichos resultados de pruebas clínicas para fundamentar su nuevo producto y se pone que es un genérico. Entonces no es el original, pero básicamente es lo mismo, quizá algunos cambios de imagen, por supuesto, ¿verdad? Porque cambia completamente marca y demás, pero prácticamente se basan en el trabajo hecho para otro fármaco. ¿Ok? Muy bien, dicho todo esto, entonces, para Plantago Mayor se determina que las moléculas de aucubina y catalpol van a ser las que están relacionadas con la actividad antiinflamatoria. Entonces, al momento de hacer un estudio en los extractos crudos, lo que se buscaría sería verificar la presencia de estas moléculas y ojalá poder correlacionar en qué proporción o en qué cantidad se encuentran en una determinada concentración de extracto. ¿Ok? ¿Qué fue el reto acá? Bueno, resulta ser que esta planta nos genera extractos que son muy inestables en el tiempo, pasa cambiando entre lo que son los verbascócidos, ácidos caféicos, entonces ácidos cinámicos. ¿Qué es lo que sucede? Que a la empresa se le dificultó bastante lograr mantener los extractos de forma estable. Y esto es un preámbulo antes de poder hacer un formulado, sea una tableta, sea un jarabe, sea una crema. ¿Por qué? Porque ellos deben garantizar al cliente pues una concentración de compuestos, sea de ciertos compuestos específicos o por lo menos alguna estabilidad en esas moléculas. Y con Plantago pues se dificultó bastante. Sin embargo, ahora más adelante les voy a comentar que sí logramos un formulado. Ok, en este caso, al trabajar con la empresa, ya ellos tenían ubicados sus pequeños productores. Esto resalta para esta empresa, ellos suelen trabajar con pequeños productores
para poder, es como una relación de mutuo beneficio. Se beneficia el pequeño productor y a la vez la empresa porque trabaja muy de la mano con ellos. De hecho, habían generado todo un manual agronómico para el manejo de llantén. Entonces, así era la empresa quien facilitaba al TEC la semilla. La semilla entonces se desinfectaba, ¿verdad? No sería tanto esterilizar, sino como desinfectar la semilla y generar la introducción. Vean que el tipo de floración es tipo espiga y las semillas son, bueno, tan pequeñitas como de 1 milímetro de grosor. Y con esas semillitas trabajábamos en el laboratorio muy agradecidas, nos generaban estas plantas que vean que y prácticamente se enrollan sobre una base y generan estas hojas bastante largas que al final son las que nos interesaban estudiar a nivel de compuestos, no tanto raíces o tallos, sino las hojas como tal, el limbo foliar. A partir de ese limbo foliar fue que se realizaron los procesos de pruebas de inducción de callo. Les cuento, vean si ven ahí, esta callogénesis se logró con el medio 27, es decir, probamos más de 27 medios, en realidad llegamos a probar 29 medios de cultivo para ver cuál nos inducía la callogénesis en plantago y bueno, fue bastante complicado. Cuando lográbamos algo, a veces se oxidaba y bueno, al final terminamos trabajando con un medio Murashige Scoop con TDZ y curiosamente van a ver ustedes que en teoría y en laboratorio generalmente los medios se indica que se trabajan a un pH de 5.7. Bueno, en este caso y con el señor químico de la empresa nos dijo, no, es que ante tanta inestabilidad de los compuestos, esto puede estar generando esa oxidación y ¿por qué no subimos el pH? Entonces subimos el pH a 7 y esto fue lo que nos permitió mantener por lo menos por unas 6 semanas líneas de callo en un 75% friables aproximadamente y con prácticamente ausencia de necrosis. Comentarles, sin embargo, que la multiplicación fue bastante complicada, se lograba hacer un pase en un medio equivalente al 27.7, pero con la adición de carbón activado se lograba mantener las líneas unas 4 semanas más, pero posterior a ese tiempo ya el callo no respondía ni a la multiplicación ni a ningún otro tratamiento que quisiéramos hacerle. Incluso no fue posible con éxito pasarlos a suspensiones celulares. Entonces yo lo que les quería comentar es que muchas veces las plantas herbáceas son sencillas de trabajar y que uno pensaría que trabajar con un árbol puede representar un mayor reto. Bueno, en nuestro caso, llantén fue todo un desafío en muchos aspectos. Entonces, bueno, una vez que logramos teníamos las plantas de campo que la empresa nos facilitaba, las plantas in vitro, tuvimos plantas en invernadero, algunas procedentes del material in vitro que teníamos en el laboratorio y un stock inicial que habíamos tenido que se compró. Extractos, en este caso con una proporción de agua y alcohol, para poder comprobar su efecto cicatrizante. Y bueno, los ensayos in vitro preliminares se hicieron sobre células de fibroblastos de ratón y los ensayos in vivo sobre ratones. Sí. Perdón, es que no sé si fue a todos, pero a mí se me acaba de cortar un poquito, creo que era lo de los extractos, que eran en base de alcohol. ¿Podría repetirlo, por favor? Agua y alcohol. Sí, se trabajaron diferentes proporciones de agua y alcohol para hacer los extractos. Ok. Ajá. Ok, Y gracias. sí es importante aquí rescatar, que dicha que me lo hicieron ver, que al momento de realizar las pruebas en modelos de células animales, los extractos tienen que, a pesar de que la extracción sea hidroalcohólica, el extracto final para hacer las pruebas tiene que estar solamente en una matriz de agua, ¿ok? Porque si tiene alguna proporción de alcohol puede haber una afectación a las células animales. Y la forma de filtrar estos extractos es con filtros, ¿verdad? Es con filtros, no se pueden esterilizar, digamos, en autoclave, ni nada que involucre un calor extremo, entonces se filtran los extractos para poder hacer las pruebas in vitro. ¿Okay? Carol, ¿y qué tipo de filtro?
o es papel filtro? Carol. Hola. ¿Nos explica un poquito cómo fue la filtración? ¿Con qué tipo de poro, de papel o qué? Se le fue el... Ahora sí me escuchan. Es que ahorita sí, que si nos explica un poquito cómo fue la filtración para que no llevara el alcohol. No sé por qué se me silenció el micrófono, qué raro, eso fue lo que pasó. Bueno, en este caso, los protocolos en sí para esta planta de cómo elaboraron los extractos, bueno, al final yo sí los tengo, pero no, por un tema de confidencialidad no puedo ampliar del todo cómo se realizó la extracción, ¿verdad? La empresa nos dejaba nada más, nos llevaba al TEC un extracto con base en agua y bueno, en general lo que se hace es como cuando hay varias opciones y no, para no ahondar en lo que la empresa en sí hizo, pero comentarles un poco cuando se hacen extractos. Bueno, la forma más típica y que creo que todos conocemos es cuando se hace una infusión, que es que se pone el material vegetal, usualmente hojas secas, en agua hirviendo, ¿verdad? Que es un té, prácticamente cuando hacemos un té, lo que conocemos como té. Entonces, se coloca ese material en el agua hirviendo, se deja enfriar por un tiempo determinado y posteriormente a eso se pueden hacer los análisis. Otra forma de hacerlo es ir probando proporciones de agua y alcohol, algún tipo de alcohol, incluso puede llegar a usar un, metanol, por ejemplo, se hacen diferentes proporciones y con esto, digamos, sin necesidad de calor, se empieza a realizar la extracción de los compuestos, porque es muy gustado el trabajar con extractos hidroalcohólicos, porque permite como separar mejor los compuestos dependiendo de los tipos que sean, ¿verdad? Algunos tienen mayor afinidad por el agua, otros mayor afinidad por el alcohol. Entonces se supone que podríamos lograr una mejor extracción de compuestos. ¿Sí me están escuchando? Sí, Ah, bueno, sí, es que aquí me dice que el micrófono está desactivado, qué raro, no entiendo qué pasa, pero bueno. Entonces, cuando se tiene estos extractos, independientemente de que se hayan utilizado con alcohol, es posible evaporar esa fase alcohólica y lograr tener extractos meramente en agua. Ahora, una vez que uno tiene los extractos, puede hacer análisis, cuantificaciones, ver si es necesario concentrar el extracto o si más bien hay que diluirlo. Y esto ya se puede determinar dependiendo de si se va a elaborar un formulado o en esta primera fase era determinar alguna concentración fija a la cual se iban a hacer los ensayos a nivel in vitro. ¿Ok? Entonces todas estas cosas se tienen que ir estableciendo. Vean que como les decía, lo primero y lo más sensato de hacer es, una vez que se tienen los extractos, realizar un análisis de la composición de esos extractos. Y vean en este caso cómo fue posible determinar la presencia de aucubina. Los cromatogramas, a menos que nosotros trabajemos con un patrón, ¿verdad? Un patrón químico, no se logran cuantificar, sino que lo que se hace es determinar su presencia o su ausencia, ¿verdad? Y calcular mediante el área bajo la curva, una proporción de presencia con respecto a otros compuestos, ¿ok? Y eso fue lo que se hizo en este caso. Y entonces empezamos a trabajar contra las células animales, ¿verdad? A nivel in vitro, tanto extractos de muestra de invernadero como muestra de campo, como muestra
utilizado de callos. En este caso, lo que eran hojas de invernadero, campo o in vitro, se secaban y se hacía el extracto. En el caso del callo, este no se secaba, sino que se liofilizaba y se elaboraba el extracto, que estaban a una concentración del 10% peso-volumen. Y se realizaron entonces los ensayos en las células in vitro. En este caso, por acá no decía, se utilizaron células de fibroblastos de ratón. ¿Okay? Vean. Ese sin más que se ve ahí es donde se realizó la herida, es decir, se tiene una capa de fibroblastos creciendo en una placa, se realiza con una punta una ruptura, ok, una ruptura de ese crecimiento celular, se coloca el extracto de la planta nuevamente acuoso, ¿verdad? Ya filtrado con filtro de .45 y se va cuantificando en el tiempo cómo se da la migración y vean cómo empieza a migrar esas celulitas hacia el interior de la herida para cerrarla. Es decir, acá se puede evidenciar que sí hay un posible efecto cicatrizante por un tema de migración celular, pero esto es muy preliminar. Vean en el extracto de campo, también es posible ver a la hora 31 una migración celular para cerrar la herida. Y curiosamente, en el callo en regeneración se dio un comportamiento más bien desfavorable, pero sucedieron dos. Adversa. Y otra cosa que nos sentó esto como precedente fue que, ok, está bien, si hay algún nivel de citotoxicidad en el extracto de callo, podría ser que diluyéndolo logremos obtener resultados favorables y eso sería interesante. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que el extracto de callo a menor concentración incluso que el extracto de campo podría lograr un efecto similar. Bueno, entonces se realizaron algunas otras pruebas antes de poder llegar entonces a las pruebas en modelo animal. Y acá, como les decía, se utilizaron ratones. Esto se realizó en conjunto con el Clodomiro Picado, el Instituto Clodomiro Picado. Y como pueden ver, acá teníamos ya para este entonces una formulación en crema que la empresa Laboratorio Lisan realizó. Ahora ellos formularon este prototipo de crema para cicatrización. Y acá quiero que noten, bueno, sin tratamiento no había, llegó incluso a querer presentarse algún tipo de infección en la herida. Entonces, hasta ahí llegó la evaluación porque no se iba a someter a ningún sobreestrés al animal, pero para lo que fue esa formulación de Yantén, que es el que se indica como experimental, y el control que no tenía el extracto de Yantén, sino solamente todos los excipientes de la formulación, vean que en ambos casos hubo un cierre de la herida. Entonces, acá lo pueden ver también a nivel de esquema. Vean que al final, pues el extracto, o más bien el formulado con extracto de Yantén, no generó en realidad resultados diferentes, estadísticamente hablando, con respecto a la formulación base sin ese extracto. ¿Verdad? Estas formulaciones base usualmente tienen algunos compuestos estabilizantes, antiinflamatorios, dependiendo del tipo de lesión que se va o de dolencia que se va a tratar. En este caso era cicatrización. Y con eso era más que suficiente, es decir, no se ocupaba realmente el extracto de Yantén. Por tanto, si uno quisiera poder concluir de una forma más rotunda estos estudios, bueno, habría que aumentar la N
del número de ratones que se utilizaron, probar diferentes formulaciones. Otra que se conversó era un gel. Y también utilizar no solo muestras o extractos provenientes de campo o in vitro, sino también, bueno, los de callo y así, en diferentes proporciones, pero estos análisis son caros, ¿verdad? Son bastante caros y así de modo preliminar, pues la empresa determinó que no iba a continuar esta línea de estudio porque realmente era más el costo y la dificultad para sacar un producto natural no es tanta, basta con lo que ya está reportado. Entonces, así fue como prácticamente fue concluyendo este trabajo. No sé si tienen alguna duda. ¿Preguntas? Profe, No. Ajá. ¿cómo determinan qué tipo de células se utilizan para las pruebas? Eso va a depender del potencial que se está probando. Digamos, en este caso, al ser una cicatrización en las primeras, digamos, considerando las primeras capas de la piel, ¿verdad? Entonces se determina que las células de fibroblastos funcionan para este tipo de ensayos. Si nosotros pensáramos, vean acá en las heridas en el ratón, vean que se rasura y se hace una herida muy superficial, ¿verdad? Si nosotros pensáramos en una cicatrización para heridas, mucho más profundas, entonces ahí habría que probar otros tipos celulares de acuerdo conforme vamos avanzando en la dermis, ¿verdad? ¿Qué tipos celulares vamos encontrando, ¿verdad? Y ojo, no es lo mismo pensar en una cicatrización a este nivel que es prácticamente pues cutáneo, ¿verdad? Muy externo, muy tópico, y de hecho la crema hubiese sido para uso tópico, que si nosotros queremos probar algo a nivel de nuestro organismo, algo interno, ¿verdad? A nivel de un órgano que ya tiene un tejido específico que lo caracteriza. Uh-huh. Ok, profe, gracias. Un gusto. Van a ver ahora en el siguiente ejemplo que no se utilizan fibroblastos porque el potencial de Phyllanthus acuminatus no es como cicatrizante, sino como anticancerígeno. Y en ese caso, entonces, se seleccionan líneas celulares de cáncer, específicamente cáncer de mama, porque fue el que se comprobó y que más se ha venido trabajando. Igual estamos por esperar unos resultados en otras líneas que ahorita les cuento, les amplío. Pero ven, aquí para este proyecto vamos igual a manejar toda una línea un par de líneas de cultivo in vitro y los estudios no son tan externos, tan superficiales, sino que son bastante más complejos a nivel de cáncer. Ok, en este caso veníamos hablando de una Coryanthen, de una herbácea, ahora vamos a pasar a una planta que en realidad es un árbol, que es Phyllanthus acuminatus, comúnmente conocido como chilillo. Curiosamente, de esta planta se han hecho reportes también a nivel país mediante trabajos en la Universidad Nacional con el botánico ya pensionado don Luis Poveda, que incluso colectaba raíz y la molían y la ofrecían a personas que al herbario a solicitarlo por su potencial anticancerígeno. Entonces vean que todo esto era como un conocimiento popular, pero no documentado, ¿verdad? No bien fundamentado científicamente ese potencial anticáncer. Entonces nos abocamos a hacer algunas comprobaciones, pero el cáncer es muy amplio. Valencia muy compleja, entonces teníamos que enfocarnos y en este caso lo hicimos con cáncer de mama. ¿Okay? Además se reporta actividad antifúngica, antibacteriana y es comúnmente utilizado en cercas vivas. De hecho esto es lo que más se usa a nivel país. Y dentro de los compuestos de interés encontramos lignanos, flavonoides, polifenoles y glucósidos. En este caso,
los compuestos de mayor interés que buscaríamos entonces en los extractos crudos serían los glicósidos, filantostatinas 1 y 2 y filantósidas. ¿Okay? Esto, ¿cómo lo sabemos, chicos? Nos puede tocar trabajar con material que del todo no esté muy documentado, ¿verdad? Pero en otras ocasiones nos puede tocar trabajar con especies que relativamente han sido estudiadas. En este caso, con Philanthus acuminatus nos pasó bastantes estudios, bueno, a nivel de Philanthus, no tanto de acuminatus, hay otras especies de Philanthus más estudiadas, se han hecho estudios a nivel de fitoquímica, entonces eso nos ayudaba mucho. De hecho, se quiso aislar una filantostatina de forma, o sea, tenerla de forma aislada con respecto al resto de compuestos para probar su potencial y se dieron cuenta que es tóxica. Si no trabajan la sinergia de compuestos, algunos compuestos de forma individual pueden resultar tóxicos. Esto fue muy interesante. Sin embargo, son pocos los reportes del manejo de estas plantas a nivel in vitro. Pues nuestro trabajo, ¿verdad? La innovación en nuestro trabajo, la novedad. Mencionarles que para esta planta, para este árbol, ya se habían realizado estudios que determinaban que los compuestos de interés se producían en las raíces, prácticamente de forma nula en cualquier otra parte de la planta. Principalmente entonces teníamos que trabajar con raíz. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué entonces no trabajar cultivos organogénicos tipo hairy roots o raíces de cabellera que se obtienen mediante la transformación genética con Agrobacterium rhizogenes? Ustedes creo que es en Intro a Biotech que se les menciona un poco lo que es la transformación genética mediada por Agrobacterium. Se hace mucho énfasis en Agrobacterium tumefaciens que genera la galla de la corona, ¿verdad? En este caso es un mecanismo pues algo similar que genética, pero bueno, a grandes rasgos, lo que se hace acá es que es un sistema, les voy a contar, de transgénesis natural. Y de hecho, este es uno de los argumentos que sostienen el tema de transgénesis, ¿verdad? Porque esto se da de forma natural. Tanto tumefaciens como rizógenes son bacterias gram negativas que se encuentran en el suelo y van a realizar una inserción exitosa de parte de su material genético al material genético nuclear de la planta. Entonces ahí vamos a encontrar unos plasmidos que tienen estas bacterias, que tienen una región de virulencia y otra de transferencia de ADN. Entonces la región de virulencia se encarga de permear las paredes y las membranas celulares y nucleares en las plantas, ¿okay? Y se hace la inserción del material genético. En su forma natural, usualmente lo que tiene esa región de ADN de transferencia son algunos genes que codifican para la producción de ciertos reguladores de crecimiento y opinas, y son las que generan, estos compuestos son los que generan ese crecimiento, esa proliferación celular masiva, que puede ser en forma de agalla de la corona o, como en el caso de rizógenes, en una sobreproducción de raíces, ¿verdad? Sumamente vellosas. Entonces, tema del proceso de agroinfección y fue lo que aprovechamos en este proyecto para tener entonces raíces pilosas, es decir, raíces creciendo como órganos independientes al resto de la planta. En este caso, el material genético fue facilitado por una persona física particular que en su casa tiene cerca viva de Philanthus acuminatus. Entonces, mediante un acuerdo de un CPI, Ay, profe, si me ayuda, ¿cómo es el CPI? Es el... ¿Cuál? El CPI del CONAGEBIO, el permiso. Bueno, básicamente para poder tener los permisos de colecta hay que tramitar ante CONAGEBIO y se tramita a través de un consentimiento previo informado. Ya me acordé, el consentimiento previo informado. Entonces, se hace un acuerdo con la persona que va a facilitar el material, se establece cuánto y cada cuánto va a estar brindándonos, en este caso específicamente era semilla,
Y si va a tener alguna retribución económica. Puede ser que uno pues le compre la semilla y entonces ya hay una retribución económica, o que se acuerde que hasta que este proyecto genere alguna ganancia, entonces a él se le participa de las ganancias, ¿ok? Más o menos es así como se maneja. En este caso se hizo el consentimiento previo informado, obtuvimos la semilla entonces de Turrialba. Se hizo la introducción a nivel in vitro, que fue compleja porque la cubierta seminal de la semilla es bastante gruesa, es bastante dura, entonces en cámara de flujo laminar hay que romper esa barrera para que las semillas germinen, ¿ok? Y a través de explantes nodales es que se realiza el protocolo de agroinfección o transformación genética mediada por rizógenes. Muy sencillo y básicamente lo que se hace es que se cortan los explantes, se quitan las ramas adyacentes, se le realizan unas heridas a ese explante nodal y se pone en contacto con el cultivo bacteriano de las rizógenes, ¿ok? Después se tiene que ir eliminando el exceso de bacteria del tejido mediante cultivos con antibiótico, y aproximadamente como a las 10 o 15 semanas es que ya vemos raíces aparentemente pilosas por su vellosidad. Esperamos a que tengan entre 1.5 y 2 centímetros de largo para aislarlas y a crecer en un medio mínimo de nutrientes, o sea, un MS 100% nada más, no ocupa ningún otro regulador. Y si estas son capaces de crecer independientemente, es muy probable que estemos ya ante la presencia de raíces pilosas. Y lo confirmamos de dos maneras. Una es mediante la morfología característica de su vellosidad, y la otra es a nivel de molecular, que en este caso con Agrobacterium rhizogenes se realiza mediante la ubicación, ¿verdad?, de los genes ROL. Ahorita voy a hablarles de eso. Pero entonces así es como cumplimos el esquema. Entonces la semilla se desinfecta. Carol, pero Sí, mencionales que no es como tan fácil, que hicieron bastantes pruebas para lograrlo, sí, ¿verdad? pero Porque, ahorita, este es el esquema general. Yo ahorita les voy a hablar de la metodología un poquito más a profundidad, sí. porque pareciera como que agua y ya está, pero que lleva sus semanas, tiempo y ensayos, ¿verdad? Imagínense que solo la introducción de la semilla nos tomó un año. La introducción de la semilla nos tomó un año. Lograr tener plantas germinadas nos tomó un año. Después se probaron varios protocolos de agroinfección. Voy a adelantarme aquí. Entonces, se utilizaron varios protocolos de transformación. Había una propuesta total de 4. Al final se probó uno que era el que nos dio de forma exitosa, que era los explantes nodales con las heridas y poniéndolo en contacto con las bacterias. Y otro se probó también que era tener los explantes nodales, deshidratarlos al flujo de la cámara por unos minutos y después rehidratarlos en el cultivo bacteriano. Entonces que se diera más bien como una absorción del cultivo bacteriano. Otra estrategia podría ser realizar un contacto por vacío entre algunos protocolos, de hecho, para desinfectar. No sé, profe, en el laboratorio ustedes lo usan. Hay una desinfección que incluía vacío. Era la de gloxinia. En Gloxinia se usaba, profe, aunque nosotros este año sí no lo hicimos. Estaba como No, el procedimiento. es en la bomba de vacío, que lo que Ajá, hace es sacar agua del tejido para permitirme la penetración del producto o desinfectante que uno vaya a utilizar. exacto, pero era con gloxinia. Era con gloxinia, sí, es que Ajá. la bomba no está buena ahorita. Ah, ya. Pero bueno, el principio es el mismo, ¿verdad? El principio es el mismo. Sin embargo, acá lo que se quería era deshidratarse y sacar agua del tejido, pero para que ingresara el cultivo bacteriano. ¿Ven? Entonces son diferentes estrategias. Ahora, ¿qué pasa? Varios pasos que hay que tomar en cuenta. Vieron Bueno, que qué buena estudiante Carol, de que se acuerda todavía de las prácticas de cultivos uno. y eso fue hace tantos años, profe. Eso fue en
2010. Sí, hace 11 años. Sí, entonces, lo primero es tener listo el cultivo bacteriano para la transformación. Idealmente, si el cultivo bacteriano tiene un plasmio con GFP, es riquísimo para identificar por fluorescencia el ingreso de la bacteria al tejido, ¿verdad? Tenemos que verificar que el cultivo no esté ni demasiado diluido ni demasiado concentrado. Ni demasiado diluido porque o que tarde muchísimo en ocurrir. Y que no esté muy concentrado porque podría haber una inhibición competitiva, es decir, al poner ya en el medio de cultivo el explante con la bacteria va a competir con el explante por el medio y puede llegar a ganar esa batalla y que perdamos el explante. ¿Ok? Para hacer en sí la transformación, entonces debemos colocar nuestras plantas en un precultivo 48 horas antes de hacer la transformación genética. Y usualmente este precultivo es un medio de cultivo que incluye acetosiringona, porque la acetosiringona nos va a servir, bueno, ahí metiéndome un poco más en ingeniería, nos va a servir para generar una señalización química, es una quimiotaxis que va a atraer a la bacteria. ¿Ok? Se prueban los ensayos de transformación, que como les dije en nuestro caso fueron 2, contemplando un par más. Se monta un ensayo control, pues esto siempre debe pasar en un estudio científico. Una vez que se pone en contacto los explantes con la bacteria, se dejan en el mismo medio de cultivo normal de las plantas, un MS 100% en este caso, durante 48 horas y ese es el cocultivo, ahora tenemos la planta con la bacteria, ¿ok? Pero posterior a ese tiempo tenemos que empezar a subcultivar las estacas en medio con antibiótico para ir eliminando el exceso de bacteria, ¿ok? Incluso podría ser que el cocultivo solo dure 24 horas para algunos explantes. Y como les decía, entre 8 y 10 semanas podríamos estar tardando en ver la aparición de las raíces y como hasta la semana 14 o 15 es que podríamos desprenderlas para su crecimiento independiente. ¿Ok? ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, más o menos a las 10 semanas vamos a ver cuántos explantes sobrevivieron y de esos que sobrevivieron, cuántos nos generaron raíces pilosas y se hace el subcultivo. Y posteriormente se debe hacer la corroboración molecular de la presencia de transgenes. Usualmente en el trabajo con rizógenes buscamos ubicar genes, rol A, B, C o D. Ese es como el estándar en este caso. Entonces vean acá, tenemos el ejemplo de la transformación con una cepa de rizógenes. Estas cepas certificadas ATCC se ponen en contacto con los explantes nodales, se ponen a crecer, bueno, después del cocultivo, a crecer en medio con el antibiótico y ya les digo, como en la semana 14, se pueden aislar las candidatas a raíz pilosa. ¿Ok? Vean acá, se debe hacer la presencia de la comprobación de transgenes. ¿Qué utilizamos? Bueno, controles de ADN, tanto de la bacteria como de la planta transformada y una planta sin transformar, si se quisiera. Y acá lo importante es entonces corroborar que en la línea, en el carril 1, ustedes pueden ver el marcador de peso molecular, ¿verdad? En el carril 2 lo que vemos es cómo se amplifica el gen ROL-B en el ADN de la bacteria. En el carril 3 vemos cómo se amplifica el gen ROL-B pero en nuestra raíz pilosa. En el carril 4 vemos que no hay presencia del gen ROL-B, que es lo esperado en una raíz in vitro no transformada, o sea, raíz convencional, no está el gen, ¿verdad? No hay transformación con la bacteria. Y en el carril 5 es del gen ROL-B sin ADN presente. Esto es un control negativo, simplemente para verificar que realizamos bien todo el proceso de la mezcla para PCR. Y el ADN total en el carril 6 de la bacteria y el ADN total de la raíz pilosa en el carril 7. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya teníamos, y estos han sido a 6 años de trabajo, chicos, ¿verdad? Que les estoy resumiendo en 1 hora y media.
Una vez que tuvimos las raíces pilosas en medio semisólido, nos correspondía hacer el pase al cultivo líquido. Vean acá, me voy a devolver a este esquemita, ¿verdad? Entonces teníamos la inducción, el establecimiento de las raíces pilosas en medio semisólido y el pase a medio líquido. Vean que es muy común ver este tipo de crecimiento de raíces pilosas. Ellas tienden como a aglomerarse alrededor de un semicallo, por así decirlo, y se ven todas las vellosidades de estas raíces flotando en ese medio líquido. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que se tuvo que hacer varias pruebas para poder establecer bien esas raíces en medio líquido, ¿ok? Se tuvo que comprobar cuál era el porcentaje de inóculo más útil en este caso, cuál era el porcentaje de nutrientes necesario realmente para el crecimiento de las raíces y cuál era el número de revoluciones por minuto que más favorecía el crecimiento de las mismas. Todo esto empezando a nivel de matraz de 125 mililitros. Y se determinó que con un 0.1% de inóculo en un medio Murashige-Scook al 25% y una agitación de 90 revoluciones por minuto, teníamos un muy buen crecimiento de raíces pilosas, ¿ok? En este caso, en agitación, entre 90 y 100 no hubo diferencias significativas. 10, sí, pero bueno, se dejó la mínima agitación. Vean acá, chicos, y aquí me gustaría conocer un poco su opinión. Aquí estamos viéndolo como una misma amplificación. Vean lo que pasa cuando tenemos un 0.5% de inóculo y cuando tenemos un 0.1% de inóculo, que es la imagen B, en un mismo tiempo, 4 semanas de cultivo. ¿Cuál creen ustedes que es más favorable y por qué? Escucho alguno. A ver, alguno que, aunque sea que bate. Aquí estamos en confianza. Sí, 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 sí. Estábamos aprendiendo todos en ese momento. Fue la primera vez que montamos este sistema. Ustedes lo ven, están en el laboratorio y yo llego y les presento estos dos Erlenmeyer, ¿ok? Y les digo, tienen las mismas 4 semanas de crecimiento. ¿Qué características ven ustedes que puede ser más favorable uno u otro? Vean que en uno hay más callo que en otro, pero lo que andamos buscando es la formación de raíces. Exacto. Muy bien, profe. Bueno. Muy bien, se ganó un punto extra, profe. Bueno, apuntámelo ahí. Sí, exactamente, ¿verdad? Exactamente. A veces nosotros podríamos pensar que poniendo mucho más inóculo vamos a tener más raíces y un mejor crecimiento y no, por eso todo tiene que irse como comprobando. Vean que con un 0.5% de inóculo, quizás sí, de pronto podríamos pensar que íbamos a tener unas super raíces, pero no. Tienden, entre más inóculo pongamos, más tienden a aglomerarse las raicillas y al aglomerarse forman una masa con más callo a lo interno, ¿verdad? Y al final, entonces vean que parecen como unas bolitas, ya a lo interno pueden irse hasta oxidando levemente, todavía se pueden multiplicar, pero se van oxidando levemente, es más el callo que la raíz, en cambio vean en el porcentaje de 0.1%. Vean que siempre se da la aglomeración, es necesaria para que ellas puedan agitarse y ir creciendo, pero vean cómo se ve completamente disgregaditas las raíces pilosas, siempre vellosas. Entonces vean que definitivamente el inóculo al 0.1% favoreció más el crecimiento de las raíces. Vean acá en los medios de cultivo. En un primer vistazo, así muy rápido, podríamos decir, ay, aparentemente no hay diferencias significativas. Yo veo que todas en un medio de cultivo a las 4 semanas con MS
A al 100%, B al 50% y C al 25%, y pues yo las veo bonitas, bien pilosas, bien creciditas, pero si vemos con más detenimiento, vean la proliferación de raíces en C. Vean que es mayor. Y esto nos sirve porque no solo tenemos una mejor y mayor proliferación de raíces, sino que además tenemos el mínimo uso de medio de cultivo, un medio de cultivo al 25%. Y esta es parte de los beneficios Carol, de trabajar con raíces. bueno, que les haga, esto es un ejemplo de cómo la concentración de sales tiene que ver también con la organogénesis, ¿verdad? De que nosotros, esto es un tipo de organogénesis y que nosotros vimos este tema, que uno de los factores es el medio de cultivo, concentración de sales, el explante, tipo, tamaño, ¿verdad? Y que aquí se comprueban todos esos factores que tienen que ver con la organogénesis. Exactamente. Y vean que este tipo de comprobaciones es muy importante probarlos. ¿Por qué? Porque nosotros partíamos en las plantas de un medio MS al 100%, hasta con ANA, ácido naftaleno acético, para promover el enraizamiento. Y ahora pasamos a un cultivo completamente organogénico que se está obteniendo a partir de la agroinfección, y necesitamos, al cambiar a otro sistema, deberíamos, ¿verdad?, comprobar nuevamente esos factores, ¿verdad? Porque vean que es un sistema diferente a tener la planta in vitro. Entonces lo que dice la profesora es muy importante y no podíamos dar por sentado de que, como las plantas vienen de tal medio, entonces yo las sigo igual. No, todas las comprobaciones del rigor deben de hacerse. Vean que tal vez yo me hubiera quedado con el medio 100% y mis raíces no serían tan numerosas y bonitas como las veo en C, ¿verdad? Entonces sí, este tipo de comprobaciones son muy importantes de hacer, muy importantes de hacer. De hecho, también, profe y chicos, en el caso específico de las raíces pilosas tienen varias ventajas. Una es esta, que usualmente tienen los mínimos requerimientos nutricionales, que además, al ser cultivos organogénicos y si nuestro interés está en la producción de ciertos metabolitos en ese órgano, créanme que el patrón metabólico es más similar en el órgano como tal que, por ejemplo, en suspensiones celulares. Suele pasar que en suspensiones celulares encontramos otro montón de compuestos que le restan protagonismo a los que nos interesan, ¿ya? A nivel metabólico, la raíz como órgano se va a comportar muy similar a la raíz de campo. No igual, pero muy similar. Ahorita lo vamos, ¿ok? Entonces vean qué interesante cómo se iba haciendo las comprobaciones. Vean por acá, esta fue una comprobación posterior. En realidad no vimos diferencia significativa entre 90 y 100 revoluciones por minuto. 110, pues sí, pero no fue tanto. Y aún así hicimos una prueba 120 y vean lo que pasó. Se hicieron como bolinchas, ¿verdad? Claro, vean acá, ya estamos ante la presencia de raíces que se están secando. Por eso es que no las vemos tan pilosas como cuando están en el medio líquido. Pero completamente vean cómo se apelmazan las raíces a 120 revoluciones por minuto. Entonces, definitivamente se descartan velocidades mayores a 110 revoluciones por minuto. ¿Ok? También se me olvidó mencionarles que el trabajo con raíces pilosas da la ventaja de que hay una estabilidad genética muy fuerte. No es como en las vitroplantas, que conforme vamos cultivando hay riesgo de variación somaclonal. En el caso de las raíces, pues sí son bastante estables genéticamente. Ya si estamos hablando de muchos periodos de subcultivos seguidos, lo que podemos ver es como una pérdida en la viabilidad. Ellas ya empiezan, como decir, a vegetarse, entonces ya no son tan productivas, ya su crecimiento no es tan proliferativo. Eso es más o menos lo que se observa. ¿Ok? Y bueno, vean acá a nivel de la morfología, cómo deberíamos estar observándolas. Las A1 y A2 son raíces in vitro sin transformar.
Las B1 y B2 son las raíces pilosas en medio semisólido y la C1 y C2 las raíces pilosas en medio líquido. Vean cómo permanece la vellosidad a pesar de que en el medio líquido ya la estamos viendo sobre un papel toalla que está como secándolas. Vemos todos los vellos radiculares que caracterizan a los Hayley roots, mientras que en raíces in vitro sin transformar pues no vemos esa vellosidad característica de los Hayley roots, ¿ok? Y bueno, todo esto para decirles que se dio a nivel de matraz de 125 mililitros, pero teníamos que escalar. Entonces, llegar a matraces de 250 y 500 mililitros y de ahí a bioreactor. Mantuvimos las condiciones del porcentaje de inóculo, vean que es porcentual. Entonces, es porcentual de acuerdo con el nivel de medio de cultivo en el matraz. El porcentaje de nutrientes en el medio, nos mantuvimos con el MS el 25%, e hicimos algunas comprobaciones de agitación. ¿Por qué? Porque aunque habíamos dicho que a nivel de 125 no íbamos a exceder las 110 revoluciones por minuto, al estar en un matraz más grande, podría ser que ocupáramos una agitación mayor, para facilitar un poco la aireación y movimiento de las raíces. A nivel de matraz de 125 habíamos dicho que con 90 revoluciones por minuto estábamos bien. A nivel de matraces de 250 y 500 determinamos que con 100 revoluciones por minuto estábamos bien. ¿Ok? Paréntesis por acá. Les cuento que hicimos unos ensayitos muy preliminares de licitación que esperamos poder continuar este año. Y vean acá, la licitación se dio con ácido salicílico y metiljalmonato. Ahí ustedes pueden, no sé si la profe ya les ha hablado de elicitores, y si no, sí me gustaría dejarles de tarea para que comprendan por qué estos compuestos, por qué ácido salicílico, por qué metiljalmonato, cómo altera o en qué altera una ruta metabólica para producción de compuestos, ¿verdad? En el caso de filantus, no de acuminatos, de filantus, ya se habían realizado algunos estudios de licitación a nivel de plantas con estos compuestos, ácido salicílico y metiljalmonato, y fueron los que usamos como prueba para probar inicialmente el proceso de licitación. Todavía estamos analizando los datos de producción de compuestos. Hasta acá todo lo habíamos manejado a nivel de producción de biomasa para ver cuál tratamiento nos da más calidad de raíz. Pero cuando pasamos a la licitación, definitivamente lo que tenemos que analizar es, tenemos un protocolo optimizado de crecimiento y licitamos para analizar la producción de compuestos. Y conversando con el profesor Giovanni, determinábamos que era importante evaluar la producción de compuestos no solo a nivel de las raíces, sino además a nivel de exudados en el medio. Y eso es justamente lo que vamos a analizar este año con el compañero Andrés Cooper de Química. Él ahorita está fuera del país, pero sigue colaborando con nosotros, porque él ya montó toda una librería de compuestos asociados a esta planta y nos va a ayudar a determinar la presencia o ausencia de estos una vez que se ha dado la licitación. Vean que tanto el blanco como la licitación con ácido salicílico al 50 micromolar y de metiljalmonato 50 micromolar nos da morfología, nos mantiene una morfología de raíces pues deseable, lo que hemos venido describiendo. Pero vean el caso de ácido salicílico a 200 micromolar. Vean que empezamos a ver algún tipo de oxidación, ¿verdad? Ya la coloración de esas raíces cambian, no se ven tan pilosas. De primera entrada podríamos pensar que este no es un tratamiento favorable. Sin embargo, muchas veces las plantas, o en este caso un cultivo organogénico, bajo cierto estrés, puede ser que es cuando más produzcan metabolitos de interés. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a pesar de que yo veo cierta oxidación en el tratamiento de la imagen B, no descarto que con suerte nos sorprenda
y sean las raíces que más nos generen producción de compuestos de interés. Ahí les cuento, esa para el otro año, profe. Esa novedad para el otro año. Ya con todos los análisis químicos. En este caso, ¿cómo se analizan? Mediante HPLC acoplado a gases, es HPLC acoplado a gases o acoplado a masas. HPLC acoplado a masas, creo que es. Nos puede un screen bastante bueno de los lo que ya les comenté con Yanta. Okay. Saltándome ese paréntesis, después de que llegamos al establecimiento de los cultivos en matraces de 500 mililitros, pasamos a bioreactor. El bioreactor de tanque agitado es de estos que utilizan diferentes tipos de propela. Nosotros lo acoplamos, hicimos una segunda configuración que incluía aireación. Eliminamos la vela y hicimos difusor para aireación de las raíces, ¿ok? Entonces, hicimos esa prueba. Aquí pueden ver, en agitación nos pasaba que esto les generaba un daño mecánico, que lo pueden ver a la imagen A, ¿ok? En adición, ¿verdad? Se genera un burbujeo. Hay un daño mecánico, pues, menor, pero vean que igual las raíces no tienden. ¿Okay? A partir de eso puede generar diversos cambios, ponerles una matriz a las raíces, que estas se adhieran y probar si esto les ayuda en su crecimiento y en que no sea daño mecánico. Me voy a saltar esto. Hay diferentes diseños de bioreactores utilizados, entonces nosotros trabajamos con lo que teníamos, pero la literatura reporta diferentes tipos de diseños de bioreactores que se realizan en el cultivo de raíces pilosas. En la sección superior, en Airlift, ahí yo recomendaría continuar probando. ¿Por qué? Porque tenemos el difusor, vimos que hay un menor daño mecánico. Entonces resultaría interesante poner esa matriz de forma vertical que permita la aireación de el anclaje de las raíces y que estas a su vez tengan aireación. Ese sería el que yo diría que podemos continuar probando. Ya algunos otros como el de neblina de nutrientes, bueno, ese se complica un poquito más porque vean que ya es un sistema de 3 frascos, prácticamente hace la función de una inmersión temporal. Entonces habría que invertir un poquito más en tener ese diseño, aunque sea hechizo, aunque sea casero, ¿verdad? Porque imagínense que nosotros habíamos cotizado un bioreactor de burbujeo y nos salía como en 16.000 euros. Entonces no teníamos esa plata, ¿ok? Y lo que sí yo descartaría es el tanque agitado, porque el daño mecánico para las raíces es mucho. Entonces, en conclusión de lo que llevamos de este proyecto a nivel in vitro, está que la mejor velocidad de agitación durante el escalamiento en general de 125 a 500 es de 100 revoluciones por minuto, que de acuerdo con un análisis morfológico, el metilhadmonato a 50 micromolar nos genera un nivel de biomasa superior con respecto a otros tratamientos, pero les recuerdo, puede ser que unos que generen más estrés nos den mayor producción de compuestos. Y la configuración de aireación del bioreactor, pues también está ligado con una mayor obtención de biomasa seca. Todo esto, les repito, lo que se ha analizado es la biomasa seca. Sí se han hecho análisis químicos, que ahorita les voy a decir, se han hecho análisis químicos, pero de momento nos hemos centrado en la obtención de biomasa. Además, manejamos una línea secundaria con respecto a las raíces, que es la producción de callos, que hemos logrado obtenerlos con éxito a partir de explantes nodales.
Y es parte de la tesis de una chica de licenciatura actualmente. Ella ya había dejado establecido el pase de suspensiones gruesas a suspensiones finas y ahora está optimizando y elicitando esas suspensiones en su tesis para continuar ampliando esta línea de investigación. Y vean cómo sí se han realizado extractos ya de las diferentes muestras de chilillo, de campo, in vitro, raíz transformada y callo, para poder hacer análisis. Entonces vean acá, tenemos procedente de campo, es nuestro control prácticamente. Hay un par de picos interesantes que están ligados a la presencia de filantostatinas. Vea que es en un tiempo de retención de 15.8 más o menos y de 19.2 o 3 más o menos. Vean que en la raíz pilosa, igual a un tiempo de retención de 19.3, nuevamente vemos un pico interesante. Después se comprobó por la ruptura de la molécula que efectivamente se trata de filantostatinas, es decir, nuestros metabolitos de interés están presentes en la raíz pilosa. Y vean acá, en callo, vean que en callo sí tenemos también los picos de interés, pero tenemos muchos más. Entonces aquí en los callos estamos viendo que hay una producción de compuestos bastante interesante, que por eso hemos seguido esta línea de estudio, aunque no era el objetivo inicial del proyecto. ¿Ok? Una vez con esos extractos elaborados, se realizaron pruebas de viabilidad celular sobre líneas de cáncer de mama. Específicamente, bueno, se utilizaron dos, en esta se muestran los resultados de la MCF7 y vean que el extracto efectivamente mostró, el extracto de raíces pilosas efectivamente, perdón, el extracto de campo de las raíces mostró un efecto citotóxico a las 48 horas, ¿ok? Y vean que con el extracto de raíz pilosa, también sobre esta línea celular tumoral, también se vio un efecto citotóxico sobre esas células de cáncer. Les cuento que seguramente ya para el segundo semestre de este año trabajaremos el modelo animal in vivo de cáncer de mama en conjunto con el investigador Javier Mora de la Universidad de Costa Rica, para poder concluir esta etapa de pruebas animales. ¿Ok? Aparte de eso, este año la compañera Silvia Castro está haciendo las pruebas del efecto del citotóxico de los extractos sobre líneas sobre líneas de cáncer, de próstata, de cérvix, de pulmón y otra que ahorita se me olvida, como para dejar un precedente de si hay potencial para, digamos, de efectos de citotoxicidad sobre esas líneas de cáncer. ¿Ok? Y bueno, ya me salgo del tema de chilillo y las leñosas y termino con lo que fue mi primer planta, que yo la quiero mucho, con la que trabajé, stevia. En este caso, su potencial era más que todo para la producción de... Claro, Sí, sí. no sé si les damos un recreíto o qué. Ya yo voy a terminar, ya está la Bueno. última. Ah, Sí. no sé, ajá, bueno. Pero usted me dice, profe, usted me dice. No, sigamos y después ya, ha Sí, estado excelente su presentación. Bueno, gracias. Cada año es mejor. Sí, es que vamos avanzando con los años, profe. Ya son 6 años de estar con esto. Y cierro ya nada más, muchachos, con una planta que fue mi primer gran amiga en el laboratorio, stevia, que como les menciono, su potencial es como edulcorante. Ya ustedes han escuchado de Natuvia y otros productos que la aprovechan. Y acá sí fue básicamente, lo que yo trabajé fue básicamente el establecimiento y propagación in vitro, que es más, como una arranca, ¿verdad? El interés está en la generación de estebiócido y rebaudiócido A. El estebiócido le da, pues, un amargor. Se ha intentado aislar el rebaudiócido A sin éxito. Obviamente el potencial está principalmente para la industria alimenticia y, ¿por qué no farmacéutica eventualmente si se logra como algún equilibrio ahí o coadyuvante para el tema de diabetes, ¿verdad? Y pues ya hay varios productos en el mercado. Ahora, chicos, ahí hay trampa para que sepan, les cuento que hay trampa.
nos lo venden como un producto sin calorías, eso es una mentirilla, porque lo que dicen es que si hay menos de 1 gramo de azúcar de caña en un producto, entonces ese es sin calorías, pero es que en un sobre lo que a ustedes les dan es 0,1 de stevia y 0,9 de azúcar de caña. Entonces al final si hay azúcar de caña, pero sin calorías porque no llega al gramo. Entonces para que sepan que eso es una trampa de mercado. Pero al final, ¿por qué es que Claro, lo claro. muestran? Sí, Dígales que porque es amarguillo, entonces tiene que llevar ese poquito de azúcar. pero ya les iba a decir, profe, es que usted se me adelanta. Ya les Ya, iba a decir, ya no hablo más. esa formulación se hace así por eso mismo, porque el esteviócido le da un amarguito, un gustito amarguito al final. Entonces, obviamente a la gente, al cliente final, eso no le gusta. Entonces, por eso se ha hecho esa mezcla con azúcar de caña para mitigar ese efecto y por eso es que se ha estado tratando de aislar el rebaudioxído A, que este sí es completamente dulce, del esteviócido para poder generar solo un producto que sea completamente dulce y no tenga amargor al final. Ok. Esta plantita la manejamos primero, bueno, las plantas originalmente venían de Guapiles, me parece que era que las estaba trabajando. Pues, pucha, esto fue hace muchos años. Las Sí, estaba son de trabajando, Guapiles, sí, exactamente. ¿verdad? Vienen Ah, de Guapiles, las primeras. sí, creo que se llamaba Comunidad del Millón, que era Ah, de unas, ajá, de unas señoras, pequeñas productoras que querían pues generar alguna plantación con valor agregado y empezaron a trabajar stevia. En su momento la profesora Silvana estuvo muy inmersa en estas colaboraciones y entonces ellos teníamos nosotros plantitas en el invernadero de y colectábamos directamente de ahí algunas estacas para desinfectar las microestacas y generar la introducción en el laboratorio. Trabajábamos por semilla y se mantenían en el cuarto caliente. Básicamente era un medio MS 100% suplementado con giberelinas para su elongación, pantotenato de calcio, ¿verdad? Luz directa. Mira, ahí hay un error, la temperatura, o era en el cuarto frío, no, la temperatura era de 25 grados centígrados, hay un error, tengo que corregirlo, sí, sí. ¿ok? Sí, es un error. Y por acá, con esta planta, bueno, se tenía muy bien estudiada en medio semisólido y se realizaron pruebas en inmersión temporal en Rita y en inmersión permanente en bioreactor de burbujeo. Se utilizaron diferentes tipos de inmersión temporal. Yo creo que eso lo ven en cultivo 2, profe. Sí, 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 pero no importa, aquí se menciona. ok, Y sí, que en sí. inmersión temporal se hicieron, o sea, fueron hechizos en el laboratorio, los bioreactores, ¿recuerda? Es que sí, se trabajó con dos. Esta la de la inmersión temporal en Rita y fue el primero que se hizo. Y Ajá, luego en los de inmersión de burbujeo. exacto. Tipo bit, que es sí, vean, acá está el sistema semisólido, frasco, ¿verdad? Lo normal, lo tradicional o lo que estamos acostumbrados. Acá el sistema de inmersión temporal en Rita, que es un sistema que está patentado, ¿verdad? Y además, este es el sistema de inmersión permanente en bioreactor de burbujeo. Estos fueron hechizos también, profe. Estos bioreactorcitos fueron hechizos. Sí. Y nos generaron mucha hiperhidricidad de los explantes. No se consideró favorable para la stevia. Pero después, voy a adelantarme un poquito. Después se hicieron estos sistemas en BIT, ¿verdad? Que también fueron hechizos, pero aquí hay una diferencia, chicos. Mientras en un bioreactor el contacto con el medio es permanente, en este caso tenemos en cada sistema un frasco con el medio de cultivo y otro frasco con los explantes. Y al igual que en las ritas, cada cierto tiempo y por un tiempo determinado se ponen. Por ejemplo, aquí teníamos, por ejemplo, ¿qué puede ser? Perdón. ¿Qué puede ser? Digamos, una inmersión de una inmersión de 10 minutos cada 6 horas o una inmersión de 10 minutos cada 8 horas, ¿ok? O una inmersión de 15 minutos
cada 6, 8 y 12 horas o de 5 minutos. O sea, eso es lo que uno determina y es ahí donde está digamos, la dinámica de ir probando tratamientos. Estos tiempos sirven tanto para RITAS como para los BITS. Ajá. Y vean que acá, bueno, parte de lo que se evaluó en todos los tratamientos fue la vigorosidad de los explantes, si había hiperhidricidad, que solo estuvo presente en el bioreactor de burbujeo, en la inmersión permanente, la coloración, tanto en número de raíces como longitud de las mismas. Entonces uno ya hace toda una evaluación para determinar cuál de los tratamientos es más favorable para la micropropagación de la stevia, ¿verdad? Y en este caso para nosotros era muy importante pensar en la media del número de brotes por planta presente en cada tratamiento. Y vean que acá, bueno, los tratamientos 2 y 9 nos generaron como un número de brotes superior. Sin embargo, vean que no se reporta que existan diferencias significativas entre los tratamientos. Vamos a ver, claro, hay mucho más análisis de fondo, chiquillos, pero es que si no me dan días conversándoles, ¿verdad? Vean que tanto el tratamiento 2 como el tratamiento 9 correspondieron a inmersión temporal en Rita. Y por tanto, a partir de ahí es que se establecieron los tratamientos que se iban a comprobar en BITS. ¿Ok? También es muy importante el tema de la obtención de masa seca. Entonces, a nivel es interesante este dato porque es el pie para seguir micropropagando, pero a nivel del promedio de masa seca es muy importante también porque al final es lo que la productora, en este caso las señoras de la comunidad del millón, les interesaba obtener una mayor proporción de masa seca, ¿verdad? Eventualmente, si fuera el caso, para tener ellas su materia prima. Claro, aquí estamos a nivel de laboratorio, ¿verdad? Y no sería lo ideal quedarnos ahí, sino pasar a campo, ¿verdad? Pero bueno, es viendo porque estos temas de masa seca al final son los que nos van a dar de los compuestos de interés, ¿verdad? Aquí también es importante que después se siguió una línea de investigación con biología molecular. Para ver cómo estaba, cuáles genes estaban regulando esta expresión y salió un dato interesante y es que la regulación de los genes de expresión de síntesis de rebaudioxido A y estebióxido están ligados a un estrés hídrico. Entonces, una vez que las plantas están en campo, es posible someter a un estrés hídrico a las plantas antes de colectar para que haya una mayor proporción de compuestos. Y entonces cerramos con la parte de los bits. Y así es como concluimos. Entonces, lo interesante de este trabajo fue que se dio la parte in vitro y después en mi licenciatura trabajamos el tema de la ruta metabólica y a la productora se le podía indicar que si sometía la planta a un estrés hídrico iba a tener mejores rendimientos. Y con eso estaríamos. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Bueno, yo voy a felicitar a Carol. Carol es una excelente investigadora y ella le gusta mucho compartir también sus conocimientos con los estudiantes. Y le agradezco mucho el tiempo que nos brindó y también, bueno, dar a conocer todo lo que se hace en el CIP, en esta parte con raíces, ¿verdad? Y también de que vean la aplicabilidad del curso, de que algunas veces dicen como que, ya quieren otras cosas más nuevas o qué, pero que es la base para estas investigaciones, ¿verdad, Carol? Sí, exactamente. Que no pierdan, o sea, no pierdan de rumbo que al final en biotecnología en algún punto todo podría estar interrelacionado. Ay, es que muy linda la biotecnología médica, claro, y vean el material de materia prima que estamos dando para las investigaciones, ¿verdad? Desde el área vegetal, por ejemplo. Entonces, sí,
en cuenta que hay una convergencia de áreas, ¿verdad? No nos quedamos solo con esto, sino que, por ejemplo, biología molecular puede venir a fortalecer, Sí, fitoquímica puede venir a fortalecer. Entonces, al final, todo tiene que ir funcionando, todo tiene que ir engranando. sí. Ujú, Y sí. que No, luego, profe, muchas gracias. Ujú. Ah, sí, bueno. Ujú. y que también detrás de estos resultados ha habido toda la etapa de establecimiento, de selección de las plantas, de la temperatura en la que más producen sus productos secundarios, ¿verdad? O sea que todo va en cadena y complementado y ven cómo, como dijo Carol, de que necesitan de bioquímicos, de biólogos moleculares, o sea que es toda una multidisciplina, ¿verdad? Y que todas las técnicas que ven en la carrera, todas son de gran utilidad. Bueno, Carol, entonces muchísimas gracias Mucho y gusto. mis felicitaciones a usted como investigadora. Gracias, profe. Esta es una investigadora muy joven que ya lleva, aunque sea tan joven, lleva ya sus años trabajando en esta área y que, bueno, muchos éxitos porque le queda mucho por delante por hacer y le Sí, agradezco. y el doctorado y esas cosas. Ah. Ay, Pero sí es muchas cierto, gracias, profe. sí es cierto. Aquí Bueno, vamos en la lucha. Sí. yo he tenido oportunidad de tener a Carol como estudiante en bachillerato, en la maestría y como compañera también de trabajo y en todos Sí. los campos. Es excelente ella. Ay, profe, no, muchas gracias. Gracias por el espacio y felicitarlo a usted también porque cuando se invita gente que ya lleva como cositas específicas, se enriquece mucho los chicos en ejemplos concretos, ¿verdad? Que todo ese conocimiento aplicado y son iniciativas muy buenas. Entonces, muchas gracias y estoy para servirles. Voy a dejarles aquí mi correo por Y, si eventualmente tuvieran alguna duda o comentario que quisieran hacerme. y, ujú, y me disculpo por las interferencias mías, que a veces me adelanto a preguntar. Que no me Sí, yo ya voy, ya voy. Gracias, profe. Hasta bueno, luego, muchachos. Un hasta gusto. luego. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Para Muchas servirles, gracias, profe. para Muchas servirles a gracias. todos. Hasta luego. Bueno, entonces el examen entraría hasta esta presentación. Espero que, bueno, que el curso les guste y que vean la aplicabilidad de todas las técnicas. Y quiero que se queden un ratito las de la exposición. La exposición estuvo bien, solo que me gustaría que retomaran algunas cositas, pero todo ha estado también muy bien. Les agradezco mucho. Entonces, si terminamos aquí y si se quedan las muchachas de la exposición de hoy, el examen es de hoy en 15 a las 7:30, igual por Teams. Y ojalá que, bueno, que todos puedan hacerlo ese día porque es a veces muy incómodo volver a hacer otro examen y cosas así, ¿verdad? Entonces, me falta subir las presentaciones de PowerPoint y ya les comenté para los que no estaban conectados desde el inicio que las presentaciones están grabadas en Teams y que algunas yo no las pude subir porque son muy pesadas, pero que ustedes las pueden revisar en Teams antes de que se borren, porque no sé cuánto duran, que las descarguen y las escuchan si lo creen necesario para el examen. Entonces, hasta luego y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a usted, Gracias, profe. profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. Muchas gracias. hasta luego. Cuídense mucho también, que la pandemia está en lo mejor. Profe, cuando termine con ellos, usted se podría quedar un toquecito conmigo. Yo me salgo para que usted hable con ellos a gusto y ¿Con quién vuelva. es
que me voy a quedar un momentito con... Una más con Arlene, profe. Espérate para ver dónde está Alfaro Arias Arlín. Bueno. Esa misma. ¿Está Sí, bien? ok. Bueno, profe, muchas gracias. Ya me avisa, ¿sí? Está Sí, bien. sí, Gracias. bueno. Hola, profe, ya estamos aquí. Bueno, hay una compañera que se tuvo que desconectar y el otro no le funciona muy bien el internet, pero aquí estamos Susan y yo. Bueno, entonces vean, la exposición no estuvo mal, ¿verdad? Pero yo quiero que retomen porque ustedes vieron que el tema era cultivo. ¿Cuál es el nombre que yo les di del tema? Cultivo in vitro de raíces para fitorremediación. Entonces, buscar más sobre artículos que se ha hecho esto in vitro. Es similar a lo que Carol puso, que es para extracción de metabolitos, para ¿cómo se llama? Para células, para combatir células cancerosas, para todo eso, pero que sean ejemplos de cultivo in vitro para fitorremediación. Entonces sería nada más como buscar casos in vitro. Ajá, y va a hacer otra vez una introduccióncita. Yo voy a ver si tengo algún artículo y se los subo, a ver si tengo bibliografía para que ilustren con ese tema y que se enfoque más. También va raíces pilosas, ahí va también ese tema porque así es como se obtienen, ¿verdad? Algunos de los productos para aplicar a la fitorremediación. Sí, es que digamos que casi que en toda la literatura que hablaba como, bueno, la que nos dio usted y la de fitorremediación, casi todo como está relacionado con lo de las raíces pilosas, entonces lo metimos de una vez en esta. Sí, no, pero está bien y no, y también yo vi que ustedes buscaron, la presentación es bonita, pero entonces cuando entremos después del examen la semana que sigue, van a tocar otra vez el tema. Y hay otro grupo que tiene raíces pilosas, entonces yo les voy a cambiar el tema para que no sea repetido y así no nos perjudicamos ninguno. Pero está bien la presentación de ustedes y yo voy a buscar un poquito más. Entonces, mándenme un correíto para yo buscarles un poquito más si tengo literatura o algo así. Y profe, ¿le grabamos como un video y lo enviamos al chat o solamente hacemos el resumen? No van a volver a exponer. ¿Expondríamos la semana después del examen o la siguiente ¿Sí? semana? No, en el examen solo hay examen, entonces la semana que sigue. Vamos a ver cuál semana es. Entonces, Profe, tenemos... ¿y tenemos que exponer todo de nuevo o solamente lo que vamos a complementar? Vamos a ver, como otra vez, como un repaso, ¿verdad? De qué es fitorremediación y que ustedes mencionan, ya les dimos los casos, los tipos que hay, no sé qué, y casos que se han hecho para in vitro para llevar luego para como ver el mecanismo de acción, es eso lo que les falta, que la técnica in vitro ya está trabajando en eso. Ok, profe, ¿y más o menos como cuántos casos cree usted que sea como lo mejor? Bueno, como si acaso, como 3 o 4, pero entonces hacen el resumen, lo suben cuando ya está todo listo. Con los casos. Ajá. Ok. Para que se saquen un 100, ¿verdad? Ok. Entonces es más o menos, sería, espérese aquí, ¿están viendo la pantalla? No, no, ¿verdad? Yo no di compartir. No, profe. Estoy viendo el cronograma. Sí, no, sale su cámara. Para el 17 de mayo. Ok, está bien, profe. Ahí le voy a mandar el correo. Sí. Bueno, eso sería bueno, estudien bastante
y nos vemos bueno, no nos vemos porque yo solo subo el examen, pero ese día bueno, de hoy en 8 es feriado, entonces el 10 de mayo es el examen. Está bien. Muchas gracias, profe. A ustedes y que les vaya muy bien y a cuidarse porque hay mucho, yo siento en la hora en que dicen que los laboratorios ya que sean virtuales hoy, ¿no? Qué pereza. Ojalá que no, profe. Sí, uy, no, porque no se aprende igual ni nada, ¿verdad? Entonces, No, es muy diferente. Por dicha podemos ir, pero ojalá siga así. y ojalá. Bueno, hasta Bueno, luego. hasta luego. Igual Bueno, ustedes profe, sigan chao. Si quiere me mandan el resumen para ver. por correo. ¿Sí? Ujú. Ok, Bueno, ok. Hasta luego. hasta luego.